Me llamo Rachel Anderson y tenía 17 años el día que mi vida terminó. Crecí en un pequeño pueblo costero de Florida, donde el océano era a la vez un patio de recreo y un recordatorio constante del poder de la naturaleza. Mi madre me crió sola después de que mi padre falleciera en un accidente de coche cuando yo tenía 9 años. Trabajaba muchas horas como enfermera y aprendí pronto a cuidarme sola. No éramos una familia religiosa. Mi madre creía en Dios de forma distante, como alguien a quien solo se llama en una emergencia desesperada. Seguí su ejemplo, rezando de vez en cuando, pero sin esperar respuesta. Era mediados de julio, en pleno verano sofocante. Mis amigos me convencieron de unirme a una excursión juvenil de fin de semana organizada por un grupo comunitario local. El evento principal era un paseo en barco por la costa, una oportunidad para nadar, reír y olvidar el estrés del último año de secundaria que se avecinaba. No buscaba nada más que un día al sol. No sabía que al anochecer cruzaría la línea entre la vida y la muerte. Salimos del muelle bajo un cielo radiante, con las olas brillando a la luz. Recuerdo apoyarme en la barandilla, dejando que el viento me enredara el pelo, sintiéndome libre por primera vez en meses. A unas millas de la costa, fondeamos para nadar. La risa inundó el aire mientras saltábamos al agua tibia. Entonces, sin previo aviso, el cielo se oscureció. Al principio, solo había una o dos nubes en el horizonte, pero en cuestión de minutos, el viento arreció y el mar empezó a cambiar bajo nuestros pies. Alguien gritó sobre un rayo. Volví a la cubierta, con el corazón latiéndome con fuerza mientras las fuertes gotas de lluvia me golpeaban la piel. La tormenta llegó más rápido de lo que creía posible. Un rayo dentado iluminó el cielo, seguido al instante por un crujido tan fuerte que parecía que el aire se había roto. El capitán gritó que todos se pusieran los chalecos salvavidas. Otro destello, más cerca esta vez, y el barco se sacudió violentamente. La cubierta estaba resbaladiza, y casi me caigo al intentar agarrarme a una barandilla. Las olas golpeaban el casco cada vez más alto hasta que una nos golpeó de costado y nos hizo dar vueltas. Oí a alguien gritar mi nombre justo antes de que el barco se escorara. El agua me tragó por completo, fría y violenta. Pateé con fuerza, buscando la superficie, pero algo pesado me golpeó el hombro, dejándome sin aire. El pecho me ardía al entrar el agua del mar. Intenté luchar, pero me faltaban las fuerzas. Entonces sucedió. El pánico desapareció de repente. El dolor en los pulmones se desvaneció. Me sentí ligera, libre. Abrí los ojos y vi el océano, no desde donde estaba, sino desde arriba. Mi cuerpo estaba debajo, suspendido en las profundidades verdes, con los brazos flotando flácidos. Las corrientes me movían el pelo como algas. Vi gente lanzándose hacia mí, con movimientos frenéticos. Un miembro de la tripulación me jaló hacia la superficie, gritando pidiendo ayuda, aunque no podía oír su voz. El sonido de la tormenta había desaparecido. Era como ver una película muda. Curiosamente, no sentía miedo, ni dolor, ni urgencia por regresar. Sabía, con una certeza más profunda que el pensamiento, que había abandonado mi cuerpo. Ese cuerpo en el agua se sentía como un cascarón vacío que ya no necesitaba. Entonces sentí algo detrás de mí, una atracción invisible, suave pero imposible de resistir. Me giré, y el océano se desvaneció en la oscuridad. No era una oscuridad fría y vacía, sino una que parecía viva, como si me abrazara. En esa oscuridad, apareció una luz. Al principio pequeña, como una estrella lejana, pero cada vez más brillante a medida que me atraía. Empecé a moverme hacia él sin mover las piernas ni los brazos. Todo mi ser se inclinaba hacia adelante, anhelando lo que me esperaba al final. Antes de que pudiera alcanzarlo, imágenes comenzaron a arremolinarse a mi alrededor, momentos de mi vida, tan vívidos como el día en que sucedieron. Aún no lo entendía, pero estaba a punto de ver mi vida de una manera que nunca antes había visto.
Ya no controlaba lo que estaba sucediendo. Y por primera vez, no quería estarlo. Si has estado siguiendo mi historia, suscríbete a este canal y comparte tu opinión en los comentarios. Tus oraciones y palabras importan más de lo que crees. La luz se hizo más brillante, envolviéndome en una calidez que nunca antes había sentido. No era como la luz del sol en la piel. Fue una calidez que me llegó al alma, llenando los vacíos que ni siquiera sabía que existían. Me sentí segura, pero a la vez expuesta, como si ya nada de mí estuviera oculto. Entonces comenzaron las escenas. Al principio, fueron momentos pequeños y cotidianos. Me vi como una niña pequeña que iba en bicicleta por nuestra calle, tambaleándome mientras mi padre corría a mi lado, riendo. Podía oler el aire del verano, sentir el raspón en mi rodilla al caerme y oír su voz diciéndome que era valiente. El recuerdo era tan real que casi olvidé dónde estaba. Entonces cambió. Me vi a mí misma a los 12 años gritándole a mi madre cuando me pidió que la ayudara con los platos. Recordé su expresión, cansada, dolida, y por primera vez, sentí el peso de ese momento. No era solo mal humor. Había sido una decisión de ponerme por encima de alguien que me amaba. Se sucedieron escenas, algunas llenas de alegría, otras con la punzada del arrepentimiento. Las veces que había consolado a una amiga seguían ahí, brillando suavemente. Pero también lo fueron las veces que guardé silencio cuando debería haber dicho la verdad. Vi egoísmo, orgullo, mentiras para evitar problemas. Lo que más me impactó fue que ninguno de estos momentos fue aislado. Cada palabra, cada decisión, era como una piedra arrojada al agua, que proyectaba ondas más allá de mi vista. Observé cómo mi impaciencia hacía que otros se retiraran, cómo mi bondad le daba a alguien el valor para seguir adelante. Fue como ver mi vida a través de los ojos de Dios por primera vez. Me di cuenta de que había vivido la mayor parte de mis años sin preguntarme qué era lo que realmente importaba. La escuela, las redes sociales, mis propios planes. Ese había sido mi mundo. Había rezado de vez en cuando, sobre todo cuando deseaba algo, pero nunca había buscado conocer a la persona con la que hablaba. Y entonces él apareció desde la luz creciente. Una presencia emergió, más fuerte que la tormenta, más suave que un susurro. No lo vi como vería a una persona en la tierra, pero supe al instante quién era. Su presencia tenía una autoridad que mantenía unido el universo y un amor que derribaba cada barrera alrededor de mi corazón. Era Jesús. Cuando me miró, me sentí completamente identificado. No solo con sus buenos momentos, sus sonrisas amables, sus palabras de apoyo, sino con cada pensamiento, cada motivo oculto, cada fracaso. Y aún así, su mirada estaba llena de un amor tan profundo que me hizo temblar. No había condenación en él, solo verdad y misericordia entrelazadas. No pude soportar esa luz. Mi alma se desplomó. No encontré palabras que me pareciera que merecían la pena. Así que susurré desde lo más profundo de mi ser, lo siento. Paz, Rachel, dijo, no con la boca, sino con una voz que resonó en mí. Todo está perdonado. Todo es nuevo. En ese momento, la vergüenza que me había agobiado toda la vida simplemente se disolvió. Fue reemplazada por una alegría que no dependía de las circunstancias. No solo fui perdonada. Fui amada sin medida. Durante lo que parecieron horas, descansé en su presencia. Todo el ruido de mi vida, la preocupación, el dolor, la soledad, se habían ido. No quería irme. Todo el ruido de mi vida, la preocupación, el dolor, la soledad, se habían ido. No quería irme. Pero entonces su tono se volvió solemne. Rachel, debes ver lo que está por venir. Hay algo que tengo que mostrarte, y debes recordarlo. Una parte de mí quería protestar, permanecer en la paz que había encontrado. Pero sus ojos me dijeron que esto no era opcional. Me estaba confiando algo importante,
algo que les importaría a otros mucho más allá de mí. La luz a nuestro alrededor comenzó a cambiar, como si una ventana se abriera a otro lugar. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de ver los 3 lugares del futuro que jamás imaginé visitar y lo que les sucedería en los próximos días. La luz que me rodeaba se expandió hasta que sentí que el aire mismo cobraba vida. Ya no estaba en el túnel de los recuerdos. Estaba de pie, aunque no sobre nada sólido, al borde de un mundo diferente a todo lo que había visto. Los colores eran más intensos que cualquier otro encontrado en la Tierra. No solo llenaban el espacio. Parecían cantar. El cielo era un lienzo vivo, que pasaba del dorado intenso al azul suave, tocado por una luz que brillaba como la superficie de una joya. Cada brisa traía armonías musicales que me envolvían como si el viento mismo me alabara. Di un paso adelante y mi pie tocó algo que parecía cristal, pero se sentía más suave que la hierba. Latía débilmente bajo mis pies, como si la tierra estuviera viva. A lo lejos, podía ver estructuras altas y radiantes, pero nada que ver con los edificios que conocía. Estaban tejidas de luz, sus paredes transparentes, pero resplandecientes. No estaba solo. Unas figuras se movían con gracia por el paisaje, vestidas con ropajes que parecían hechos de luz y pureza. Algunos me miraron y sonrieron, y sus ojos no reflejaban juicio alguno, solo bienvenida. Eran ángeles, me di cuenta, aunque no encajaban en los libros ilustrados. Irradiaban fuerza y alegría, cada uno con un propósito casi tangible. Entonces, detrás de mí, la presencia que había conocido antes se acercó. No tuve que girarme para saber que era él. Jesús estaba cerca. Su cercanía lo cambió todo. Los colores se volvieron más brillantes, la música más dulce. Mi alma se inclinó hacia él como atraída por el instinto más profundo que jamás había conocido. Rachel, dijo, y al oír mi nombre en su voz, sentí una alegría incontenible. Estás en un lugar que he preparado para mi pueblo, pero aún no has entrado del todo. Comprendí que estaba en el umbral del cielo. Todo mi ser ansiaba correr a esa ciudad de luz, sumergirme en la belleza y la paz. Pensé en mi padre. ¿Estaba él aquí? ¿Me estaba esperando? Jesús pareció leer mis pensamientos. Tu padre está conmigo, pero aún no es tu momento de unirte a él. Hay más cosas que hacer. Quise protestar, decirle que estaba harta del mundo, del dolor en mi corazón. Pero su mirada me silenció. Esto no era una negación. Era una comisión. Señaló el horizonte y la escena cambió. El fragmento perfecto del umbral dio paso a una sensación de urgencia. Debes ver lo que está por venir, dijo. Estas visiones no son para tu miedo, sino para tu advertencia. El aire a nuestro alrededor se arremolinaba y el suelo cristalino se desvaneció en una nueva escena. Sentí que el aire se volvía cálido y salado. Oí el sonido de las olas contra la orilla y el bullicio de una ciudad bulliciosa. En un instante, supe que ya no estaba mirando al cielo. Estaba de nuevo en la tierra, pero no en mi ciudad. Un nombre me vino a la mente antes de que pudiera cuestionarlo. Miami. Jesús estaba a mi lado con expresión solemne. Este es el primer lugar que debo mostrarte, dijo. Observa con atención. El sol brillaba en lo alto, reflejándose en la arena blanca y las torres de cristal. La gente reía. La música vibraba desde los terneros al aire libre y coches de lujo se deslizaban por las calles bordeadas de palmeras. Era una ciudad llena de energía, confianza y orgullo. Lo miré, preguntándome por qué me había traído allí. Su voz era tranquila, pero cargada de tristeza. Han construido su reino sobre la arena. Mientras hablaba, vi cómo el cielo azul comenzaba a desvanecerse y las nubes se formaban más rápido de lo normal. El viento arreció, haciendo sonar los paraguas y arrojando servilletas por las calles. Sabía lo que se avecinaba. Había vivido toda mi vida en la costa.
Pero esta tormenta, esto era diferente. La mirada de Jesús no vaciló. Lo que ves no es mi ira, sino el resultado de corazones que se han alejado de mí. El horizonte se oscureció y me preparé para lo que vendría después. El cielo sobre Miami pasó de un azul brillante a un gris amoratado en cuestión de minutos. El cambio fue tan repentino que se sintió antinatural, como si el mismo aire supiera que el juicio se acercaba. Podía sentir el cambio de presión, la pesadez que precede a una tormenta. Pero esta era más pesada, cargada de algo espiritual. La gente en la playa alzaba la vista, algunos señalando las nubes, otros sacando sus teléfonos para grabar. Nadie se movía con urgencia. No se daban cuenta de lo que estaba a punto de suceder. El viento llegó primero, fuerte, cortante, trayendo el olor a mar con un toque de sal y peligro. Las palmeras se inclinaban, sus hojas azotaban como látigos. Los letreros de las tiendas resonaron y se estrellaron contra el suelo. Las calles, momentos antes animadas con música y risas, se sumieron en un tenso silencio, roto solo por el aullido del viento. Entonces llegó la muralla de agua. Surgió del océano como un ser vivo, gris, enorme, imparable. La vi rodar hacia la orilla, tragándoselo todo a su paso. El primer impacto fue como un rugido que sacudió el suelo bajo mis pies. El agua se desbordó sobre la arena y se apoderó de las calles, arrastrando coches, rompiendo ventanas y volcando barcos y autobuses por igual. La gente gritaba y corría, pero el agua era más rápida. Vi a una mujer que agarraba a un niño que le arrebataron de los brazos. Quise correr a ayudar, pero mis pies no se movían. Solo era un testigo. Jesús estaba a mi lado. Su expresión estaba llena de tristeza. Confiaban en sus riquezas, en su propia fuerza. Se creían seguros. La escena cambió, no solo la vista, sino también el sentimiento. Podía sentir el miedo que se apoderaba de la ciudad, las vidas que habían construido, los tesoros a los que se aferraban. Todo estaba siendo arrebatado en minutos. Su orgullo era un muro frágil, y finalmente se había derrumbado. Me di cuenta de que no solo presenciaba un desastre físico, sino una verdad espiritual. Miami había construido su identidad sobre la belleza, la riqueza y el placer sin percatarse de lo rápido que podían desaparecer. La voz de Jesús era baja y firme. Diles que la única base segura es la humildad ante mí. Diles que la marea se acerca y se lleva todo lo construido sobre arena. El agua continuó su ataque, inundando hoteles y casas, rompiendo cristales y destrozando calles. Vi gente en los tejados pidiendo ayuda. Sus rostros reflejaban conmoción e incredulidad. En sus ojos se abría la certeza de que habían depositado su esperanza en cosas que no podían salvarlos. Entonces, tan repentinamente como comenzó, la visión se desvaneció. Las calles de Miami desaparecieron, reemplazadas por la luz viviente que rodeaba a Jesús. Me sentí conmocionado, con el pecho apretado como si hubiera corrido una larga distancia. ¿Por qué me mostraste esto?, pregunté. Porque me duele el corazón por ellos, respondió. No se trata de destrucción. Se trata de misericordia. Les advierto para que recurran a mí antes de que lleguen las olas. Sus palabras se clavaron en mí como semillas. Supe entonces que no debía guardarme para mí lo que veía. Estas advertencias no eran solo para mí a mí. Eran para todos los que se creían intocables. La luz cambió de nuevo y sentí que el aire cambiaba. El aroma del mar dio paso a algo cálido y dulce, con un toque de especias e historia. Mi entorno empezó a tomar forma, y supe que estaba a punto de ver la segunda ciudad. El aire cálido me rozaba la piel. Música se filtraba desde una puerta abierta. Trompeta y tambor. Risas en una estrecha calle de piedra antigua. Conocí la ciudad antes de que se formara el nombre. Nueva Orleans. Los balcones se curvaban sobre las aceras como encajes de hierro.
Cuentas colgaban de las barandillas. El aroma a café y azúcar flotaba en el aire. Jesús estaba a mi lado. Su presencia suavizó el ruido sin silenciarlo. Esta ciudad tiene un gran corazón, dijo. Conoce la alegría y la tristeza. Reconstruyó sus muros. No reconstruyó sus cimientos. Sus palabras transmitían una pena tierna, no áspera. Observé a la gente. Un cocinero bromeaba con una pareja mientras limpiaba un mostrador. Un guía turístico señaló un balcón y habló de desfiles y reyes. Un hombre afinaba una guitarra en una entrada. El orgullo se reflejaba en sus rostros. Lo logramos una vez. Lo lograremos de nuevo. Sentí lo fácil que era amar este lugar. También sentí su sed. El cielo empezó a cambiar. Un fino velo gris se formó sobre el barrio. La brisa amainó. La primera gota de lluvia tocó una piedra y la oscureció hasta convertirla en una moneda. Luego, más gotas, luego sábanas. Los vendedores cubrían los carros con lonas. Los turistas reían y se ponían las capuchas. La ciudad hacía lo de siempre. Seguía en movimiento. La lluvia no cesaba. Se asentaba. Hileras de agua corrían hacia las alcantarillas y los desagües. Sentí movimiento a lo lejos. El Mississippi recogía inundaciones de otros estados. Los bayús se llenaban, los canales se expandían en mapas que flotaban en el rabillo del ojo. El azul se tornó marrón y luego al color oscuro de cuencas rebosantes. El agua de la calle llegaba a la acera. Tocaba las suelas de los zapatos. Se deslizaba silenciosamente por debajo de las puertas. Al lado del sótano. Un trompetista levantó su estuche y subió a un escalón más alto. Siguió tocando. La canción pasó de alegre a suave y constante. La confianza en la antigua supervivencia mantuvo el ánimo. Jesús habló de nuevo. Confían más en la memoria que en mí. Sus manos son fuertes. Sus historias son fuertes. Sus almas están cansadas. El aliciente que necesitan no es de tierra ni de acero. El único aliciente que perdura es el arrepentimiento. Sus palabras abrieron otra capa. Vi la forma de cuenco del terreno. Vi distritos que se asientan bajo el río y el lago. Vi bombas y compuertas, y cómo se tensan cuando los acontecimientos se alinean. En el 9º distrito, una abuela movió fotografías a un estante superior. Sus manos eran rápidas y tranquilas. En Gentilly, un joven padre presionaba toallas contra una puerta. Le dijo a su hijo que todo iría bien. En TM, un pastor controlaba a los vecinos y observaba cómo la calle subía por la acera. Cada persona tenía una lección. La habilidad importa. El corazón importa. Los cimientos importan aún más. La lluvia amainó, pero el agua permaneció. Empapó la madera. Se presionó contra el hormigón. Se coló por el cableado y debajo de los pisos. El costo se contabilizaría después de que se despejaran las nubes. La ciudad había sobrevivido de nuevo, pero algo más profundo seguía en peligro. Reconstruir una casa no es lo mismo que reconstruir una vida. Reabrir una calle no es lo mismo que abrir el alma. Honran la tradición más que la verdad. Jesús dijo, mantienen cerca los espíritus de los antepasados. Mantienen mi espíritu a distancia. Cantan la gracia y la dejan sin abrir. Su nombre descansa en las tormentas que soportaron, no en la roca inconmovible. Su voz no contenía desprecio, solo el dolor de un padre. Volvió mis ojos a la esperanza. Diles que no soy la tormenta. Diles que soy el refugio. Construyan de nuevo, pero construyan sobre mí. Entonces sus fiestas serán alegría pura. Entonces sus historias traerán vida, no solo supervivencia. Miré rostros y portales.
Sentí que un amor que no era mío crecía en mí. Quería que pisaran tierra que el agua no puede reclamar. La música regresó más suave ahora. Una escoba empujaba el agua hacia la calle con movimientos lentos. Sonó una campana. Los niños gritaban desde un balcón. La ciudad respiraba. La lección se asentó en mí. Las inundaciones provienen de las nubes, los ríos y las mareas. También provienen de las costumbres y las historias. Un pueblo necesita impulsos y planes. Un pueblo también necesita un corazón nuevo. La visión se diluyó como la niebla bajo la luz del sol. El sol se desvaneció. Permanecí con Jesús en la luz viva. Cargué con el peso y la misericordia de lo que había visto. El amor advierte. Las advertencias son regalos. Son invitaciones a ascender antes de la próxima lluvia. Si este capítulo te llega, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Tus oraciones y reflexiones ayudan a llevar este testimonio a quienes necesitan esperanza y verdad. La luz cambió de nuevo y el aire cambió. Ahora era más fresco, con un toque de sal, pero tranquilo. Me encontré de pie en una calle adoquinada bordeada de casas históricas pintadas en suaves tonos pastel. Los palmitos se mecían suavemente, sus hojas susurraban bajo un cielo crepuscular de un dorado rosado. El campanario de una iglesia se alzaba a lo lejos, su cruz recortada contra la luz mortecina. La ciudad se sentía en paz, casi demasiado en paz. Jesús estaba a mi lado, con expresión seria pero no cruel. Contempla una ciudad en paz, dijo. Me honran con los labios, pero sus corazones están lejos de mí. Su fe es parte de su herencia, no el fuego que impulsa sus vidas. Sus palabras fueron como una mano suave pero firme en el hombro, una llamada de atención para un niño dormido. Vi a la gente pasear a sus perros, tomar café en los porches y saludar a los vecinos con sonrisas educadas. Las iglesias salpicaban las calles, sus campanas marcando la hora. Sin embargo, presentía que faltaba algo. La fe aquí se había vuelto cómoda, arraigada en la tradición, pero sin urgencia. Entonces, el suelo pareció vibrar bajo mis pies. Un mapa apareció ante mí, no en papel, sino vivo, brillando tenuemente. Vi el contorno de la costa y una pequeña tormenta girando en alta mar. Era solo de categoría 2 según las mediciones terrestres. El tipo de tormenta que la gente observa pero rara vez teme. La que creen que pasará sin causar daño. Jesús señaló las mareas más altas de lo habitual, una marea reina. Me mostró el ángulo de la costa, la forma en que la forma del puerto canalizaría el agua hacia adentro. No estarán observando esta, dijo. Confiarán en los pronósticos. Creerán que están a salvo. La escena cambió. La tormenta llegó silenciosamente, sin la violencia de las visiones que había tenido en Miami o Nueva Orleans. El viento era constante, pero no feroz. La lluvia caía como una cortina gris, pero no azotaba. Sin embargo, la marea subía poco a poco, arrastrada por fuerzas para las que la gente no estaba preparada. El agua se deslizaba por los adoquines, se deslizaba entre las puertas de hierro de jardines bien cuidados y lamía los escalones de madera de casas centenarias. Los parques históricos ribereños desaparecían bajo una lámina superficial de agua salada. La gente permanecía en sus portales, perpleja pero indiferente. No parecerá un desastre hasta que sea demasiado tarde. Invítalos como a quien ha sido perdonado. Enséñales a elegir mientras es de día. La luz brilló. El recuerdo del valle no se desvaneció. Se asentó junto a la misericordia como una sombra que prueba la realidad del sol. La pesadez del valle se desvaneció, pero no desapareció de mi corazón. La cargué como un peso insoportable. Jesús me permitió un momento para respirar la luz de nuevo. No era lo mismo que antes. Ahora entendía con más claridad por qué importa esta luz. No es solo belleza, es la vida misma.
Sin ella, nada puede vivir. Nos quedamos juntos y él levantó la mano. En un instante, la escena cambió. La tierra giraba ante mí, suspendida en la inmensidad. No era el resplandor frío y silencioso que había visto en fotos. Esta tierra estaba llena de movimiento y color. Hilos de luz dorada se elevaban desde incontables puntos. Hogares, iglesias, camas de hospital, habitaciones silenciosas donde nadie observaba. Las luces se entrelazaban como corrientes de agua convertidas en fuego. Cada una única, pero todas avanzando hacia el cielo. Estas, dijo Jesús, son las oraciones de mi pueblo. Observé cómo algunos hilos eran delgados y temblorosos, mientras que otros ardían con firmeza. Los hilos más fuertes no provenían de los lugares más ricos ni de las iglesias más imponentes, sino de corazones inclinados en humildad. Una anciana solitaria que rezaba en la mesa de su cocina proyectaba un rayo de luz más brillante que un estadio lleno de fieles distraídos. Los hilos dorados se unieron formando escudos, cúpulas de luz sobre ciertas regiones. Cuando se acercaban tormentas, tanto físicas como espirituales, las vi debilitarse ante estos escudos. Algunas tormentas se disolvieron por completo antes de tocar tierra. Otras se desintegraron, disminuyendo su fuerza, porque quienes las habitaban habían preparado el terreno con oración y arrepentimiento. Entonces mi mirada se dirigió a lugares donde pocos o ningún hilo se alzaba. La oscuridad presionaba allí como una marea, avanzando rápidamente. Tormentas climáticas, violencia y engaños azotaron sin resistencia. Sentí la vulnerabilidad, el peligro de un corazón y una ciudad desprevenidos. La oración no es un deseo, dijo. Es una fuerza que mueve lo invisible. Es el arma que he puesto en cada mano dispuesta. Sin embargo, muchos la tratan como un ritual, una ocurrencia tardía. No comprenden su poder. Me mostró el horizonte de una ciudad cuyo nombre desconocía. Vi a creyentes dentro orando con desesperación. Sus hilos dorados se elevaban y se entrelazaban hasta formar un dosel. Un huracán se acercaba desde el mar. Pero al alcanzar ese dosel, se dividió en dos sistemas más débiles y se desvió. Luego vi otro lugar donde los creyentes eran pocos y estaban distraídos. Sus oraciones eran breves y apresuradas. La oscuridad allí no encontró resistencia. Una inundación inundó la zona y la gente se preguntaba por qué Dios no los había escuchado. La voz de Jesús era suave, pero me conmovió profundamente. Me hablan rara vez y solo cuando lo necesitan. No han aprendido que la oración es el pan de cada día del alma. Sentí su urgencia. Enséñales, dijo. Diles que la oración no se trata solo de palabras, sino del corazón que la sustenta. Un corazón arrepentido hace de la oración un escudo que ningún enemigo puede traspasar. Sin arrepentimiento, las palabras caen como hojas al viento. Él me acercó al mundo. Pude ver individuos, un anciano arrodillado junto a su cama, una joven madre rezando por su hijo dormido, un grupo de adolescentes rezando en un pequeño círculo en la escuela. Sus oraciones brillaban con una pureza que parecía encender las fibras en un fuego aún más brillante. La educación llegó con la visión. Comprendí que el arrepentimiento despeja el canal entre el cielo y la tierra. El orgullo lo obstruye. La amargura lo corroe. El egoísmo lo estrecha hasta que solo un hilito puede pasar. Pero cuando el corazón es humilde y limpio ante Dios, la oración fluye como un río, y ese río puede desviar las tormentas. La visión se expandió hasta que volví a ver toda la tierra. Cúpulas doradas de oración se alzaban en algunos lugares, pero vastas extensiones estaban oscuras. Jesús habló con esperanza y advertencia. Donde mi pueblo ora, detiene la marea. Donde no lo hace, la marea subirá. Esto no se debe a que yo me haya alejado, sino a que ellos se han alejado de mí. Recordé las 3 ciudades, Miami, Nueva Orleans y Charleston. Cada uno tenía su propio peligro, su propia debilidad espiritual.
Vi lo que la oración podía hacer por ellos. Y vi lo que sucedería si esa oración faltara. La mirada de Jesús se cruzó con la mía. Raquel, diles que oren no solo por rescate, sino por avivamiento. La oración que solo pide seguridad deja el corazón inmutable. La oración que busca mi presencia lo cambia todo. El globo de luz se apagó, pero la verdad ardía en mi interior. La oración no era solo un consuelo. Era una estrategia de batalla. Las mayores batallas no se libraban en las calles ni en el cielo, sino en los lugares tranquilos donde los corazones se acercaban a Dios. Lo miré y supe que estaba a punto de enviarme de vuelta. No quería irme. Pero también sabía lo que tenía que decir. Cuando el globo de luz dorada se apagó, volví a estar en presencia de Jesús. El resplandor que lo rodeaba parecía aún más intenso. Sin embargo, no me cegó. Llenaba cada espacio y cada pensamiento. Quería permanecer en esa luz para siempre. La idea de irme se sentía imposible, como pedirle a un hijo que se aleje de la seguridad de un padre amoroso y se adentre en una tormenta. Señor, por favor, susurré. Déjame quedarme aquí. No quiero volver. Sus ojos, profundos a la vez de alegría y tristeza, sostuvieron los míos. Rachel, tu obra no ha terminado. No puedes quedarte en el puerto mientras haya barcos aún en la tormenta. Has visto la verdad. Ahora debes ir y ser testigo de ella. Las palabras se me clavaron como semillas. Comprendí que no era un rechazo. Era algo ascendente. Me estaba confiando algo importante y eterno. Aún así, mi corazón anhelaba permanecer. Lo miré a la cara y sentí una fuerza que me invadía. Era como si me infundiera valor, envolviéndolo en mi miedo. Extendió la mano y me tocó la frente. En el momento en que me tocó, sentí una oleada de energía pura, como la vida misma, que invadía mi alma. El mundo de luz comenzó a retirarse. Aunque intenté aferrarme a él, al calor, a la música, a la paz perfecta. Todo se desvaneció, reemplazado por un sonido frenético en mis oídos. Sentí que me movía, que caía, que me arrastraban por un espacio estrecho. La luz se atenuó, luego se quebró y luego desapareció. Jadeé. El pecho me ardía como si me hubiera llenado los pulmones de fuego. Un aire gélido y áspero me inundó. Sentía el cuerpo pesado, extraño, como si hubiera estado lejos de él durante años. Voces gritaban a mi alrededor. Está respirando. La hemos recuperado. Abrí los ojos y vi la brillante luz del sol reflejándose en el agua. El bote volcado estaba cerca, y los rescatistas subían a otros a bordo. Unas manos fuertes me levantaron a la cubierta. Tosí con fuerza, cada respiración me raspaba la garganta. Los paramédicos me envolvieron en mantas, hablándome rápidamente, tomándome el pulso y alumbrando mis ojos con una linterna. Pude ver cómo la preocupación en sus rostros se transformaba en alivio. Uno de ellos negó con la cabeza con incredulidad. Ella se había ido. Sin pulso, sin respiración. Y ahora está bien. No sabían qué había pasado realmente. Solo vieron la superficie. Sacaron del agua a un adolescente que no debería estar vivo. Pero yo sabía que había estado en un lugar muy lejos de su alcance. Y alguien me había enviado de vuelta. En el hospital, los médicos me hicieron pruebas tras pruebas. Mis niveles de oxígeno, mi actividad cerebral. Todo estaba normal. Un médico miraba la historia clínica, murmurando, no tiene sentido. Otro lo llamó un milagro. Mi madre entró en la habitación con los ojos hinchados de tanto llorar. Me apretó la mano con tanta fuerza que casi me dolió. Pensé que te había perdido, susurró. Cuando intenté contarle lo que había visto, palideció. Ella escuchó sin interrumpir, pero pude ver la lucha en sus ojos, dividida entre creer y temer que lo hubiera imaginado.
Unos amigos vinieron después, llenos de preguntas. ¿Cómo fue? ¿Viste un túnel? ¿Daba miedo? Respondí lo que pude, pero sabía que la mayoría no estaban listos para la verdad completa. Las visiones de las ciudades, el atisbo del infierno, los escudos de la oración. Estas no eran cosas para compartir a la ligera. Esa noche, tumbada en la cama del hospital, miré al techo. El pitido de las máquinas se desvaneció en el fondo. Cerré los ojos y recordé su voz. Sus ojos, su orden, sé testigo. Comprendí que no se trataba solo de contar una historia dramática. Se trataba de dar una advertencia, una invitación y un llamado a volver a Dios. Pensé en el orgullo de Miami, en Nueva Orleans aferrándose al pasado, en la complacencia de Charleston. Pensé en cómo la oración podía proteger una ciudad, cómo el arrepentimiento podía reconstruir un alma. Y supe esta verdad. Había sido enviado de vuelta por una razón. Mi vida ya no me pertenecía. Al amanecer, pedí un cuaderno. La enfermera sonrió y me trajo uno. Empecé a escribirlo todo, desde el momento en que el rayo cayó en el agua. No sabía quién lo leería primero, pero sabía que algún día llegaría a quienes más lo necesitaban. Mientras escribía, casi podía sentir de nuevo su presencia, guiando mi mano. Mi corazón aún anhelaba el cielo. Pero ahora también ardía con algo más, una misión. Estaba vivo e iba a usar cada aliento para dar la alarma y extender la invitación. Desde el día que salí de ese hospital, mi vida no ha sido la misma. No puedo caminar por la costa sin pensar en el muro de agua que se tragó Miami en la visión. No puedo ver el Mississippi en las noticias sin recordar la lluvia que inundó Nueva Orleans como un cuenco. No puedo pasar por una iglesia tranquila sin pensar en Charleston, donde la marea subió sin que nadie se diera cuenta hasta que fue demasiado tarde. He rezado por estas imágenes una y otra vez, preguntándole a Dios por qué me las mostró. Su respuesta siempre ha sido la misma, porque las advertencias son misericordia. No anhela ver destrucción. Anhela ver corazones vueltos a él antes de que llegue la tormenta. Algunos desestimarán lo que digo. Dirán que fue solo un sueño. Un cerebro sin oxígeno. Entiendo sus dudas. Puede que yo haya dicho lo mismo alguna vez. Pero sé a dónde fui. Sé a quién vi. Estuve en la presencia de Jesucristo y Él me dio este mensaje para ti. El clima espiritual de nuestro mundo está cambiando. Se avecinan tormentas, tanto físicas como espirituales. No puedes detener el viento, pero sí puedes decidir dónde te mantendrás cuando llegue. El lugar más seguro no es un edificio, ni una cuenta bancaria, ni una reputación. Está en la presencia de aquel que domina los mares. Si vives con orgullo, confiando en tu fuerza, tu riqueza o tu posición, te digo que todo eso es arena. La marea se lo llevará. Elige la humildad. Inclina tu corazón ante Dios antes de que llegue la ola. Si te aferras al pasado, a viejas heridas o tradiciones que no dan vida, escúchame. Jesús renueva todo. Tu identidad no reside en lo que sobreviviste, sino en quien Él te ha llamado a ser. Deja que reconstruya tus cimientos. Si tu fe se ha entibiado, algo que llevas como un legado, pero sin el fuego, entonces despierta. Pide al Espíritu Santo que reavive tu corazón. No esperes a que la marea tranquila llegue a tu puerta y ora. Ora como si tu vida dependiera de ello. Porque, aunque no lo veas, depende. La oración no son palabras vacías al aire. Es una fuerza que puede desviar las tormentas. Es un escudo que puede proteger a tu familia, tu ciudad, tu nación. El arrepentimiento fortalece ese escudo. El orgullo lo debilita. Vi lo que sucede cuando la oración es fuerte. Y vi lo que sucede cuando falta. La diferencia es la vida y la muerte, no solo de los cuerpos, sino de las almas. No se trata de miedo. El miedo paraliza.
Se trata de esperanza. La clase de esperanza que mira fijamente a la tormenta y aún cree en el rescate porque el Salvador está cerca. Jesús llama ahora mismo a todo corazón que escuche. Conozco el precio de ignorarlo. Vi el valle donde permanecen quienes lo rechazaron, y sentí el dolor de su arrepentimiento. No quiero eso para ti, para tus hijos, para tu ciudad. Por favor, escucha esto. El terreno elevado no es un lugar al que puedas huir cuando el cielo se oscurece. Es la postura de un corazón humilde. Vuélvete hacia Dios hoy. Sigo aprendiendo a vivir con lo que he visto. Sigo siendo humano, sigo teniendo defectos, sigo creciendo. Pero algo ha cambiado para siempre. No puedo callarme. Mi voz puede ser débil, pero la usaré para dar la alarma y guiarte hacia quien puede calmar cualquier tormenta. Si no te quedas con nada más de mi testimonio, toma esto: Jesucristo es real. Está vivo. Conoce tu nombre. Y te ofrece vida ahora y para siempre si recurres a Él. Se avecinan tormentas, pero el arca espera. Entren mientras la puerta aún está abierta. Si este mensaje ha conmovido su corazón, les pido que se suscriban a este canal, compartan sus ideas en los comentarios y se lo digan a alguien que necesite esperanza. Sus oraciones, su voz y su fe pueden ayudar a llevar esta advertencia a quienes aún no la han escuchado. Y que la paz de Cristo los guarde en los días venideros.